Así pues, en este seminario hablaremos de aquellas pautas, configuraciones, automatizaciones que tenéis que tener en cuenta para que podáis absorber el mayor número de reservas posibles y minimizar el número de incidencias. Sobre todo, pues evitar temas de overbooking, tener un control de los precios para evitar tarifas incorrectas, que tengáis una fluidez en las comunicaciones con los clientes, con los propietarios y un largo etcétera de tareas que cuando empiezan a entrar reservas es fácil olvidarse y sobre todo que hayamos previsto con antelación dentro del sistema. Si os parece, vamos a tratar el primer punto y hablaremos justamente del control de tarifas. Si me permitís, voy a compartir la pantalla. Vale. Justamente ahora... Muy bien. Justamente ahora estáis viendo la pantalla de inicio de Net2Rent. Vale. Entiendo que a estas alturas ya tenéis los precios indexados y vinculados a vuestros inmuebles, pero no está de más echarle un repaso general y además aprovecharemos también para mostraros alguna nueva utilidad y funcionalidad que bien seguro os va a llamar la atención. Primero de todo, vamos a revisar de forma muy rápida 4 parámetros de la configuración general, ¿vale? En la configuración de empresa, al margen de todos los datos básicos, aquí básicamente lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo dentro de esta relación con los precios y las tarifas, es básicamente si aplicamos un descuento, este descuento va a repercutir o no en el propietario. Lógicamente, esto afectará a las liquidaciones que hagamos posteriormente, ¿vale? En todo caso, lo que tenemos que tener muy claro es, perdonad, que los descuentos estén o no aplicados para que luego el propietario asuma este descuento, ¿vale? Es importante que luego no tener sorpresas en vuestra... Más que nada que no tengáis luego ningún tipo de sorpresa en vuestra cuenta de resultados, ¿vale? Es decir, en resumen, que si aplicáis un descuento, los propietarios asuman el importe descontado, ¿vale? En lo que es la configuración, esto sería la parte de la configuración de empresa. En lo que es la parte de la configuración de la agencia, para los que no nos conozcáis, sabed que Net2Rent permite configurar multiagencias dentro del mismo PMS. Aquí lo importante, lo que hay que comprobar es que la comisión propia de la agencia y la fianza que deben aportar los clientes, ¿vale? Estos 2 parámetros que veis aquí en pantalla también los podéis indicar de forma personalizada, como os enseñaré luego, dentro de la ficha de los inmuebles, ¿vale? Simplemente teniendo estos 4 parámetros controlados, ¿vale? Luego vamos a ver cómo los gestionamos los precios para cada uno de los inmuebles, ¿vale? Aquí ya nos vamos directamente a uno de los alojamientos que tengamos, ¿vale? Y en el apartado de precios podemos ver la tarifa que dispone. Damos por supuesto que a estas alturas vosotros ya tenéis configuradas las temporadas, ¿vale? Para los que no nos conozcáis, podéis hacerlo o debéis hacerlo desde la parte de administración, ¿vale? En la parte de temporadas. No voy a entrar en detalle, pero que primero habría que gestionar siempre las temporadas. En el apartado de precio de cada inmueble, podéis fácilmente indicar el precio para cada una de las tarifas, ¿vale? Como veis en pantalla, disponemos de 3 tarifas. La tarifa normal o estándar, la tarifa no reembolsable
y una que hemos llamado turoperadores, ¿vale? Esta tarifa en este webinar no os lo vamos a presentar, pero sí que me gustaría adelantaros que va a ser una gran novedad para final de temporada. Os mantendré informados. Antes de entrar a mostraros alguna nueva funcionalidad que hemos implementado, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo manejar las tarifas, ¿vale? Los precios de temporada los podéis asociar a un grupo de precio que previamente ya habéis configurado en el módulo de administración. Recordad que si tenéis unos precios generalizados, lo podríais hacer dentro de lo que sería grupos de precio, ¿vale? Marcando aquí los grupos de precio. En este caso, vamos a entrar directamente ya a los precios, entendiendo de que podáis tenerlos también de forma personalizada para cada uno de los inmuebles. Como veis en pantalla, es muy sencillo modificarlos. Es entrar aquí, ¿vale? Y modificar los precios. Recordad que cada vez que modifiquéis un precio, ¿vale? Debéis siempre guardarlos. También en el caso de que queráis modificar el precio del propietario o de añadir un precio de PAX o huésped adicional, debéis hacer clic en la casita esta que nos aparece, el botón en el icono de la casa que nos aparece en la derecha, ¿vale? Y aquí os mostrará directamente los campos de los precios de precios propietarios y los precios de PAX adicional. Si queremos modificar algún precio de algunos días en concreto, entonces lo que debemos hacer es irnos al icono del calendario que hay aquí en la derecha, ¿vale? Aquí lo que podéis hacer fácilmente es o bien marcar unos días en concreto, podéis marcar todo un mes, ¿vale? O incluso podéis marcar un grupo de días, ¿vale? Por ejemplo, los fines de semana. Y lo que podéis hacer lo que debéis hacer, perdonad, es seleccionar la opción de cambiar precios, ¿vale? Lo que vais a hacer aquí, ¿vale? Una vez tengáis los precios rellenados, es modificar los precios de estas fechas que habéis seleccionado. Es así de sencillo. Si lo que deseáis es crear una temporada particular o un periodo exclusivo para este inmueble, lo podéis hacer fácilmente desde los 3 botones que se muestran aquí en la parte superior, escogiendo la opción de estos precios por temporadas particulares. Vale, aquí se trata un poco de lo mismo, de marcar los días que nos interesa asignar, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es cambiar precios. Exactamente, es el mismo paso que hemos hecho anteriormente, pero seleccionando unos días o marcando unos días en concreto que queremos crear un grupo de precios o una temporada propia para esas fechas. Marcaríamos los precios, le podemos dar un nombre e incluso le podemos dar un color, asignarle un color identificativo en el calendario. Como veis, realmente súper sencillo. Al igual que antes, perdonad, podéis marcar también fechas de meses e ir deseleccionando los días que nos interesen. Bien, ahora ya entramos en una pequeña novedad que hemos realizado ya hace unas semanas, que es que tenéis la posibilidad de importar precios de forma masiva. Por ejemplo, si necesitáis asignar precios personalizados en unas fechas determinadas o bien subir una serie de precios de un año a otro, ¿vale? Lo podéis hacer sencillamente desde unas plantillas que hemos habilitado. Para ello, debéis acceder a los alojamientos y aquí en el desplegable, ¿vale? Seleccionar la opción importar de precios, ¿vale? Aquí lo primero que deberíais hacer es descargaros esta plantilla que tenemos aquí, que es una plantilla de Excel, y donde debéis indicar la referencia de los inmuebles,
la fecha que queréis asignar esos precios y los diferentes precios según las tarifas o precios del propietario. Para copiar o para ver las referencias de los inmuebles, lo que podéis hacer es, dentro de aquí de los alojamientos, podéis exportar el listado de inmuebles desde este filtro de alojamientos, tal como estáis viendo ahora en pantalla. Y luego podéis descargaros el formato de Excel, ¿vale? Y aquí lo que podéis hacer es copiar las referencias de cada inmueble para luego copiarla en la plantilla que os he comentado antes de la asignación de precios. La verdad, como veis, bastante intuitivo, bastante sencillo. Bien, la otra novedad que os voy a explicar ahora tiene más que ver o tiene más relación con la confección de precios por volumen o por número de noches pernoctadas, ¿vale? Dejarme un momento refrescar esta pantalla. Vale. Como veis aquí en la pantalla, en la tarifa estándar, o en las diferentes tarifas, nos aparece un +1. Y debajo nos aparece un signo más. Pues bien, en breve podréis indicar el precio por número de noches. Es decir, por ejemplo, si queremos que las reservas tengan un precio por noche diferente a partir, imaginaros, de la tercera noche, podemos indicar que el precio de la primera noche, en este caso tenemos 75,5, y que si escogen 3 noches, el precio será entonces de 50. Para ello, lo que haríamos es añadir en el más, añadiríamos 3 y aquí añadiríamos el 50. Y, por ejemplo, imaginaros que queremos añadir otra regla para este inmueble que calcule otro precio a partir, por ejemplo, de la séptima noche. Pues marcamos el 7 y aquí, pues a lo mejor le marcamos 40 euros la noche. En resumen, que si el cliente ha escogido 8 días, entonces le calculará a 40 euros. Si escoge 4, le calculará a 50 la noche y si coge 2, pues a 75,5. Como veis, esto da muchísimo juego para que podáis crear tarifas dinámicas según oferta y demanda que tengáis. Esta novedad, además, dejarme recalcar que es muy importante porque cuando resincronicemos con los portales podréis enviar esta tarifa desde el propio channel. Muy bien, siguiendo con otro punto, ¿vale? Vamos a comentaros las reglas de precios y de promociones, ¿vale? Estos dos apartados son realmente muy extensos y podrían dar para una webinar exclusiva. Así pues, voy a dar unas pequeñas pinceladas y, sobre todo, recordad que disponéis de un fondo documental donde tenéis detalle de todas las funcionalidades de Net2Rent. Para esto, simplemente, solo que os vayáis a la página de inicio, aquí en Centro de Soporte, disponéis de todo el fondo documental donde tendréis toda la información y todos los tutoriales para conocer en detalle el funcionamiento de esa funcionalidad, ¿vale? En el caso de las reglas de precios y promociones, debemos acceder siempre desde este módulo, desde el módulo promociones. Una vez aquí, disponemos de varias opciones. Básicamente, lo que debéis tener en cuenta es que cualquier regla o promoción que configuréis incidirá en el precio que hayáis marcado en vuestra tarifa. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el descuento, es decir, veréis que en la regla de precio hay una que es el descuento por días, es el único que se envía, os lo voy a mostrar, el descuento por días
¿vale? Este de aquí es el único que se envía a los portales. El resto de reglas no se sincronizan dentro del channel. Venga, vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale? Imaginaros que, no sé, que lo que queréis marcar es una regla de precios por volumen, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que a partir de la tercera noche hasta la séptima se nos aplique un descuento del 10% de la tarifa de temporada baja. Pues nada, aquí simplemente marcaríamos la temporada baja, aquí marcaríamos el descuento del 10%, no en euros, sino en porcentaje, ¿vale? Y aquí lo que podríamos indicar si es para un alojamiento en concreto o podemos seleccionarlos todos o podemos simplemente hacer un grupo de inmuebles que nos interese, ¿vale? Si quisiéramos añadir, aquí lógicamente habría que marcar el cupo de las noches que hemos quedado, de 3 a séptima noche, y guardar. Si quisiéramos añadir otra regla complementaria por volumen, es decir, por ejemplo, que para esta temporada baja, esta misma temporada baja, incluya un descuento del 20%, a partir, por ejemplo, de la octava noche, pues deberíamos crear una nueva regla, ¿vale?, con este número de noches, también para la temporada baja, para el número de inmuebles y las iría, digamos, las iría acumulando, las iría regulando en base al número de noches o del tipo de reserva que se esté creando, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que esta regla por volumen que os acabo de mostrar, viene a ser algo muy parecido a la novedad que os he enseñado antes, que os he mostrado anteriormente con la regla con los precios por noche. Y también tened en cuenta que tanto esta regla de precios por noche como la regla esta de volumen como los precios por noche tendrán repercusión en las tarifas. Es decir, que si tengo una regla de precios por volumen más los precios por noche, las tarifas se recalcularán en función a ambas opciones, ¿vale? No una anula a la otra, sino que una coge un precio y luego la otra aplicaría el descuento que se le haya aplicado. Por eso hay que tener en cuenta y revisar muy bien las reglas que tengáis marcadas, ¿no? Bien, al igual que esta regla podéis generar de otras. Pues, por ejemplo, imaginaos que queremos asignar una de regla de entrada y salida. No sé, por ejemplo, imaginaros que dentro de la regla de ocupación, vamos aquí a las reglas de ocupación, ¿vale? Imaginaros que aquí en las reglas de ocupación de un apartamento o de todos los apartamentos, ¿vale?, tenéis asignados que los días de entrada son, por ejemplo, los días laborables, ¿vale? Pero que si alguien por necesidad, por ejemplo, pues porque su vuelo llega al fin de semana y tiene que hacer el check-in, por ejemplo, en un domingo, pues entonces lo que podéis crear es una regla de entrada y salida que indique que la entrada el sábado y el domingo tendrá un recargo, por ejemplo, de 50 euros. ¿Vale? Como la regla anterior, podemos indicarle que si es para todos los inmuebles o para algunos en concreto, o para unas fechas en concreto, o para unas temporadas en concreto, ¿vale? ¿Qué más? También podéis configurar promociones puntuales, ¿vale? Por ejemplo, un last minute, ¿vale? Imaginaros que os quedan días sueltos entre reservas para algún inmueble. Pues nada, es tan fácil pues como ir aquí a las ofertas puntuales, buscar el alojamiento que deseáis ofertar, añadir las fechas y marcarle un precio, ¿vale? En el caso de los que utilizáis nuestro motor de reservas de la página web, estas ofertas se destacan en la página web. Luego os mostraré, ¿ves? En el caso de esta que sería una oferta. Vale. Bien, dejamos ya el punto de las tarifas y nos vamos a centrar en el siguiente apartado, en el siguiente punto, que es el de los inmuebles. Aquí lo que vamos a comprobar, básicamente, es que tengáis bien configuradas
bueno, las comisiones y fianzas, las que antes os he enseñado de forma genéricas, pues verlas cómo se pueden marcar de forma individual para cada inmueble. Cómo ver la disponibilidad del alojamiento, que conozcáis muy bien los diferentes colores que se asignan para cada reserva o bloqueo, los extras que tengáis activos, que estén los inmuebles publicados en la web, así como en los portales. Y por último, importantísimo, que esto muchas veces no se le da importancia, pero sobre todo es importante básicamente para temas de posicionamiento y sobre todo para que el portal os publique el inmueble, es revisar los contenidos no solo textuales, sino los multimedia y el propio equipamiento, ¿vale? Si os parece, accedemos a una ficha de un inmueble, ¿vale? Aquí, pues bueno, aquí tenemos los datos principales, ¿vale? Y debajo aquí vamos bajando. Bien, y debajo de lo que sería el apartado de propietarios, ¿vale? Localizamos la fianza y la comisión que tendremos asignada para este inmueble. Si no tenemos ninguna asignada, acordaros que por defecto siempre nos cogerá la que tengamos en la configuración general de empresa. En el caso importantísimo, no se nos olvide, en el caso de los alojamientos multiunidades, es decir, aquellos alojamientos que son de un mismo bloque, ¿vale? En este caso deberíamos acceder, vamos a buscar a uno, mira, este por ejemplo, ¿vale? En los que sean de multiunidades, ¿vale? Para encontrar lo que sería el campo de comisión de agencia y la fianza, debemos acceder directamente a las unidades de ese alojamiento, a los inmuebles de ese bloque, ¿vale? Entonces, accederíamos a las unidades y dentro de cada unidad, ¿vale? Disponemos también de los campos que os he comentado antes, ¿vale? Ahora vamos a analizar, estudiar, a visualizar, ¿vale? La disponibilidad de los alojamientos, ¿vale? Y para que tengáis una idea de una manera muy rápida, ¿vale? Y ver más o menos en qué estado tenéis ese apartamento, ese inmueble, ese alojamiento, ¿vale? Como veis ahora mismo en pantalla, ¿vale? Nos muestra un calendario con una serie de fechas ocupadas, ¿vale? Ya sea por reservas, prerreservas o bloqueos. Vamos a aprovechar ahora para descifraros los colores, ¿vale? El azul son reservas. El más amarillento es para las prerreservas. Y si dispone de una franja granate, no sé si lo veis ahora, voy a ver si puedo. Vale. Mira, os he ampliado un poco la pantalla. Las que tienen una franjita de color rojizo, si es en el caso del azul sería una reserva de propietario y en el caso de la amarilla sería una prerreserva de propietario. Igualmente si os ponéis encima de cada una de las franjas, os mostrará el concepto, el detalle de la reserva. E incluso si hacéis doble clic en la propia franja, lo que haríais es ir directamente a la reserva, prerreserva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues vamos otra vez atrás. Muy bien. Dejadme hacer, una pequeña recomendación sobre el tema de las reservas de propietarios, ya que os he comentado aquí el tema de las reservas de propietarios. Siempre va a ser mejor que hacer una reserva de propietario que un bloqueo por contrato, ¿vale? Más que nada porque todo el flujo, digamos, de la reserva está dentro del sistema. Aunque sea la reserva a coste cero, pensad que entran otros factores como pueden ser los extras, las limpiezas, las liquidaciones. Por eso es importante, os aconsejo que más que un bloqueo,
¿vale? Hagáis siempre una reserva de propietario, ¿vale? Seguimos. Perdonad, me he pasado de pantalla. Perdonad que me he ido. Ahora, ya estoy de nuevo. También podéis hacer bloqueos, ¿vale? Ya sea por contrato, por obras o por otros motivos. En este sentido, ¿vale? Dentro incluso del propio calendario de disponibilidad, ¿vale? Simplemente lo que hacéis es marcar los días, ¿vale? Y aquí en la pestaña que tenéis, en el botón que tenéis aquí arriba, bloquear días, ¿vale? Os aparece una pequeña ventana en el cual le podéis dar el motivo, bloqueo por contrato, bloqueo por obras o bloqueo por opción, ¿vale? Podéis poner un comentario y bloquear, ¿vale? A partir de aquí se os marca con un color. Al igual que he hecho antes, os defino un poco los colores que hay de cada una de las obras, hay de los bloqueos. En el caso de este marrón más oscuro sería por obras. En el caso de bloqueado por opción, por cualquier opción que vosotros asignéis, sería de un color más clarito. Y en el caso del bloqueo por obras, ¿vale? Os lo marcaría también en una tonalidad diferente. Perdonad, me parece que el de obras es el que tenía antes marcado, disculpad, ¿eh? Vuelvo a marcar el de contrato, que es el que me faltaba. El de contrato, vale, os lo marca en un color más rosado, ¿vale? Igualmente, si os ponéis encima, igual que antes, os marcará el concepto, ¿vale? En el caso en el caso de los bloqueos, si marcáis otra vez las fechas que tenéis bloqueadas, con la puertecita esta de color verde, podéis desbloquear otra vez esas fechas, ¿vale? Muy bien. Ahora ya, ahora ya entraremos directamente en el apartado de extras de cada uno de los inmuebles. Pero antes que nada, dejarme explicaros que si necesitáis entrar un nuevo extra, debéis acceder al apartado de configuración. Dentro de configuración, extras, empresa, nuevo, aquí podéis entrar nuevos extras que no tengáis ya configurados, ¿vale? Aquí en los extras, básicamente, lo que se trata... Disculpad, entro a extras. Vale. Aquí en lo que se trata es que tengáis bien configurados a nivel, sobre todo, de precios. Mirar que si son de carácter obligatorio en la propia reserva o si son tan solo opcionales. Si el coste del extra se imputa al propietario, o sea, lo tiene que asumir el propietario, o está bien... es un gasto que debemos asumir nosotros o que está incluido dentro de la propia reserva, ¿vale? Aquí, como ya veis, están marcados los que tenemos disponibles para este inmueble. Y nada, simplemente tener bien claras estos conceptos, ¿no? Si el tipo de precio que hemos asignado va a ser por día de la reserva, va a ser por una semana entera, va a ser un fijo propio por la propia reserva, va a ser por la capacidad del inmueble, si por ejemplo son sábanas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si le tenemos que marcar una fecha de duración, esto más que nada puede ser bastante válido pues, para el aire acondicionado, para la propia calefacción, etcétera, etcétera, ¿vale? En resumen, es que tengáis bastante claro, digamos, y sobre todo que lo tengáis bastante bien configurada la parte esta de los extras. Acordaros también que los extras los podéis añadir posteriormente luego en una reserva, ¿vale? Si entráis directamente en una reserva, ¿vale? En el menú de la izquierda os aparece la opción de los extras, donde aquí podéis añadir el extra, donde se sumará este extra a la reserva.
y esto es importante porque en el área del huésped le aparecerá al cliente el importe a pagar. Luego accederemos al área del huésped y es importante porque si añadís un extra posterior, el cliente lo podrá pagar dentro del área del huésped, ¿no? Aquí aprovecho para anunciaros otra pequeña novedad que aunque no está en este orden del día, sí que en breve lo estará. Y es que los clientes también podrán contratar los extras desde también la propia área del huésped, ¿vale? Posteriormente a una reserva, es decir, una vez hayan hecho la reserva y reciban el número de token y el número de la reserva, ¿vale? Básicamente podrán contratar o escoger nuevos extras fácilmente, ¿vale? Muy bien, siguiendo con los diferentes puntos, ¿vale? Ahora vamos a tocar otro tema que antes os he comentado que era bastante importante, que es el de tener bien introducidos los propios contenidos, tanto los textuales, es decir, los que describen el propio alojamiento, como los multimedia. ¿Vale? Acordaros que podéis subir imágenes, que podéis subir vídeos de YouTube o Vimeo y que también podéis subir recorridos virtuales, ¿vale? De los tours 3D, ¿vale? Hace un par de meses subimos un post en nuestro blog donde hacíamos una pequeña recomendación de cómo crear tours y colgarlos en la página de reservas. Os recomiendo que lo consultéis más que nada porque era bastante interesante y os daba unas pistas y una guía de cómo podíais crear una serie de tours virtuales, incluso con el móvil, y poderlos subir directamente a la página, a la ficha del inmueble. ¿Vale? Sobre el tema de las imágenes, es importante que tengáis en cuenta que muchísimos portales no indexan los inmuebles, sin un mínimo de fotografías, ¿vale? O imágenes subidas, ¿vale? Por ejemplo, para que tengáis una referencia, Booking.com, el mínimo de fotos que exige para publicar el inmueble son de 10 fotografías y estas deben estar más o menos en alta resolución. En el tema de las fotos, por último, saber que dentro de la galería esta las podéis mover por orden y que la primera será la destacada, la que se verá primero, ¿vale? Muy bien. Seguimos ahora con los contenidos. Primero de todo, o básicamente lo que tenéis que tener claro es que deben estar traducidos en los diferentes idiomas que trabajáis, ya que estos idiomas se indexan en la página web y en los portales, ¿vale? Que tenéis sincronizados en el channel. Para configurar los idiomas en los cuales trabajamos, acordaos que debéis ir a la configuración de empresa, configuración general, y ahí marcáis los idiomas en los que dais soporte. No quería entrar en detalle en este tema, pero bueno, desde aquí marcáis los diferentes idiomas con los cuales trabajáis, ¿vale? Volvemos otra vez al alojamiento. Vale. Ahora ya en la ficha, en la misma ficha ya podéis indicar el título del alojamiento en su idioma. Tened en cuenta que si este campo, el campo de título, lo dejáis vacío, cogerá el nombre del alojamiento, el nombre que tenéis aquí en el alojamiento. Y este se utiliza más de referencia interna y sobre todo no está traducido, ¿vale? O sea, en el caso del título sí que lo tenéis traducido o lo podéis traducir en los diferentes idiomas, pero en el caso de la referencia no. Por eso es importante que tengáis este campo también rellenado. Aparte del título, es obvio que debéis entrar en algún texto descriptivo sobre el alojamiento. A nivel de SEO, que sepáis que es importante que tengáis el máximo de contenidos subidos, ya que, por ejemplo, en nuestro motor de reservas construimos las metaetiquetas y los slugs, las URLs,
a partir de estos campos. Es decir, que no solo es por la descripción que os aparezca en la página web, sino que luego esto funciona a nivel de indexación y de posicionamiento dentro de SEO, dentro de lo que sería el buscador de Google. ¿Vale? Por último, pues bueno, debéis escoger los diferentes equipamientos y servicios que dispone el alojamiento, ¿vale? Estos los podéis marcar fácilmente desde aquí y también en la parte del botón de equipamientos, de lo que sería el menú de la izquierda, en el apartado de equipamiento, ¿vale? Estos básicamente se suelen representar con pictogramas dentro de la web y en la mayoría de los portales que sincronizamos también se suelen mostrar con diferentes iconografías, ¿vale? Dejadme, hacer también un pequeño apunte importante y más ahora con el tema COVID, ¿vale? Que es la posibilidad de indicar que el alojamiento está totalmente desinfectado, ¿vale? Y además que podéis hacer el check-in sin contacto, ¿vale? Además, pensad que esta opción se os presentará visualmente en la página web con un sello que hemos creado, ¿vale? Tal como estáis viendo ahora en pantalla, ¿vale? Antes de tratar el último punto de este bloque, comentaros que también es importante incluir los datos de localización del inmueble, ¿vale? Dentro de lo que es el apartado de localización, básicamente porque estos se indexarán en los filtros de búsqueda del motor y del propio channel, pero también es importante porque luego se geolocalice desde el área del huésped, ¿vale? Dentro de lo que sería el área del huésped, el cliente, ¿vale? Puede ver la propia ubicación del inmueble. En este caso, disculpad, pero no tengo subida la geolocalización para esta reserva. Pero es importante que lo tengáis subido por eso, para que puedan luego desde el móvil, por ejemplo, si hacen el check-in o entran en el área del huésped, les pueda, a través de la aplicación del Google Maps, por ejemplo, les pueda geolocalizar hasta el propio inmueble, hasta el propio apartamento, ¿vale? Bien, ya tenemos todos los contenidos, los extras, las fotos, ¿vale? Y ahora nos falta simplemente comprobar dónde tenemos publicado el alojamiento, ¿vale? Tened en cuenta que sea donde sea, tanto en la web como en los portales sincronizados, cualquier reserva que se efectúe, tanto de una banda o de la otra, siempre será indexada en el planificador de Net2Rent, que luego veremos. Bien, en el caso de las opciones de publicación en la web, ¿vale? Dentro de la ficha, aquí en estado, ¿vale? Vemos que hay varios selectores. El primero es básicamente imprescindible para que el alojamiento esté activo en Net2Rent, el activo. Si lo desactivamos, no saldrá en ningún sitio, ¿vale? El segundo, como bien dice el botón, es para que esté visible en la web. Si lo desactivamos, no aparecerá en la web de reservas, aunque sí que nos dejará hacer reservas desde aquí, desde el PMS, reservas directas, ¿vale? Y, lógicamente, si lo tenemos sincronizado en el channel. En el tercer botón, disponible reserva online, es para que, si lo tenemos desactivados, no nos dejará pagar. Es decir, no nos dejará confirmar con los sistemas que tengamos configurados de pago online a través de la página web, el TPV o PayPal. A veces os interesa que ese inmueble, por las condiciones que tengáis, pues que la reserva pues tiene que ser confirmada primero vía telefónica o que, bueno, que necesitáis un contacto más directo antes de que puedan hacer una reserva confirmada con pago en línea. En este aspecto deberíais ponerlo en disponible reserva en no. ¿Vale? Y el último selector nos indica si queremos destacar o no dentro de la página web, ¿vale? Por ejemplo, dentro de nuestros diseños de WordPress,
nos permite destacarla en cualquier ubicación que deseemos, en la home, en un apartado en concreto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Antes de nada, de mostraros en la parte del channel, dejadme hacer un pequeño apunte en la configuración general de empresa, ¿vale? Y que tiene que ver básicamente con la publicación de los inmuebles, ¿vale? Si vamos a la configuración general, aquí vemos un apartado o un botón que se llama alquiler solo con contrato, ¿vale? Si marcamos esta opción, los inmuebles que no dispongan de contrato no aparecerán en los diferentes canales ni tampoco en el buscador de reservas. Es decir, si por alguna razón hemos marcado todas las opciones que os he enseñado antes para que sea visible, para que se vea en la web, etcétera, etcétera, pero no aparece, tened en cuenta que a lo mejor es que está marcado este botón, ¿vale? Es decir, que es importante que también tengáis en cuenta de que puede haber algún factor dentro de la configuración general de empresa que haga que no se visualice ese inmueble. En este caso, este botón, este selector que os acabo de mostrar. Ahora sí, vamos con el channel. Vamos a ir un poco más rápido porque si no, no acabamos. Vale. Para acceder al channel, podéis hacerlo directamente desde el módulo directo del channel o lo podéis hacer luego desde el propio apartamento, ¿vale? Incluso dentro del mismo channel, si hacéis clic en uno de los apartamentos, se os abre un pequeño botón y accionaríais, iríais directamente al Channel Manager de ese inmueble, de ese apartamento. Os saldrían todos los portales que tenéis configurados o sincronizados con ese apartamento. En todo caso, vamos otra vez al channel. Aquí no hay mucho secreto. La verdad es que es muy sencillo y muy intuitivo. Simplemente que sepáis que los que tenéis en verde es que están sincronizados con el portal, que para modificar las fechas o desactivarlas tan solo debéis marcar el portal, ¿vale? Y hacer clic en activar o cambiar unidades, ¿vale? ¿Qué es esto de unidades? Que en el caso de que tengáis, por ejemplo, el apartamento sur, vamos aquí al apartamento sur, vamos a deseleccionar esto, nos vamos aquí. En el caso de que tengáis multiunidades, como es el ejemplo podéis indicarle el número de unidades que queréis sincronizar con ese portal, ¿vale? Es decir, que si bueno, yo aquí no quiero las 8 unidades, solo quiero marcar 4, solo sincronizaríais 4 unidades para ese portal, ¿vale? Que si queréis modificar las condiciones y política de cancelación para aquellos portales que cogen las suyas, por ejemplo, las de Verbo, pues que podéis hacerlo directamente clicando en el lapicito que nos aparece en el propio logo del portal seleccionado. Aquí, por ejemplo, podríamos coger las condiciones, la política de cancelación del portal, ¿vale? O poder modificar o incrementar el porcentaje que tenemos asignado para ese portal, ¿vale? En principio, ya os digo, el tema del channel es bastante intuitivo, es bastante sencillo, con lo cual no requiere que aportemos más tiempo, ¿vale? Ahora ya vamos a dar paso al siguiente apartado, que es justamente el de las reservas. Este es importante porque aquí sí que debéis de tener un buen control. En el momento que ya os empiezan a entrar muchas reservas, es importante que al menos lo tengáis muy por la mano y que sea muy ágil, que tengáis agilidad y rapidez en controlar y gestionar todas las reservas y sobre todo de visualizarlas, ¿vale? En este punto simplemente hacer un pequeño comentario, ¿vale? La semana pasada hicimos un cambio importante en NetToRent, que es justamente para esto, para optimizar el proceso de reservas, ¿vale? Para que vaya mucho más rápido, mucho más fluido, ¿vale? Sea mucho más ágil. Todo el proceso, que no veis vosotros, es interno, es el propio flujo de las reservas, el core, digamos, de las reservas. Todo este tema lo hemos modificado con esa finalidad, para que vosotros ahora notéis un gran cambio a la hora sobre todo de gestionar y de visualizar todo el tema de las reservas.
Bien, dicho esto, vamos a entrar ya de lleno en el propio planificador. Me estoy quedando ya sin voz, pero bueno, sigo. En el planificador interactivo. Vale, para los que trabajáis con nosotros, ya bien más o menos ya sabéis cómo funciona. Podéis crear reservas fácilmente desde el propio planificador, ¿vale? Podéis mover reservas de fechas directamente. Siempre os pedirá que la confirméis. Podéis moverlas de un alojamiento a otro, siempre y cuando haya disponibilidad, lógicamente. Si no hubiera disponibilidad, en este caso, el Vistas Playa no os permitiría, lógicamente. ¿Vale? También es importante o interesante que podéis marcarla con un color. Si os fijáis, por ejemplo, aquí me aparece el color rojo de Airbnb. Esto es de alguna manera para que podáis diferenciar pues, las de un contacto de las de otro. Por ejemplo, las que puedan venir de un portal o las que sean directas. ¿Vale? También tenéis unos iconos, ¿vale?, que os marcan algunos ejemplos, algunos detalles, ¿vale? Por ejemplo, si está pagada la reserva, os aparece como una pequeña carterita, ¿vale? Y si es una reserva propietario, os aparece un pequeño icono que es como una casa, ¿vale? Si dais doble clic en la propia reserva, os aparece la información propia de esa reserva, ¿vale? Que incluso podéis modificarla, os da aquí toda la información, podríais ir directamente al propietario, podéis ir directamente al apartamento o incluso modificar desde aquí las diferentes fechas, ¿vale? ¿Qué más? Un tema importante que creo que es interesante que sepáis, que debéis de tener claro sobre todo en las partes de las reservas, que la reserva no deja de ser un estado de la reserva sin confirmar, ¿vale? Es un proceso más dentro de la reserva. Es decir, que se nos bloqueará, se nos marcará en el planificador, ¿vale? Se nos bloquean, como veis aquí en color naranja, se nos bloquean las fechas que tenemos asignadas de esa prerreserva, ¿vale? En este caso, si liberar estas fechas o estas fechas que se dejen libres según, de alguna manera más automática, depende del tiempo que tengamos definido en la propia configuración de la confirmación de reservas, ¿vale? Es decir, que para ello volvemos otra vez a la configuración de empresa y aquí aquí en acciones automáticas, ¿vale? Aquí las diferentes alertas que tenemos aquí, ¿vale? Lo que vemos es que hemos asignado, en este ejemplo nuestro, en esta agencia demo nuestra, hemos asignado 4 días de validez de la prerreserva. ¿Esto qué significa? Pues significa básicamente, aquí, bueno, esto lo podéis modificar, lógicamente, esto significa que pasadas las 4 días de esta prerreserva, si no se ha confirmado esta reserva, es decir, que no hemos llegado a confirmarla la propia reserva, esta reserva se liberará y dejará estas fechas libres para poder generar otra reserva. Las reservas de propietarios funcionan exactamente igual que una reserva normal, simplemente cuando lo asignamos a un propietario, como os he dicho antes, se nos marca con un icono para identificarla. Ten en cuenta que al marcar la fecha, marcar la reserva, del tipo propietario, como os he dicho antes, el precio del alquiler es 0 y se mantendrá el precio de los extras, productos y servicios, en el caso de que estéis utilizando nuestro e-commerce. En resumen, como os he comentado antes, el flujo, digamos, todo el funcionamiento de la reserva será igual que una de propietario, será exactamente igual que una reserva normal,
¿vale? En cambio, lo que sería un bloqueo un bloqueo por contrato, es decir, un bloqueo que pueda ser por propietario, en este caso el resto de servicios o el resto digamos, de costes que pueda generar no quedarán asociados a ese periodo que el propietario estará en su inmueble, en definitiva. En este punto de las reservas que estamos viendo, os informo de una pequeña mejora que es totalmente transparente para los usuarios de NetToRent, pero que realmente simplifica mucho la gestión sobre todo de las multireservas, ¿vale? Vamos a mostraros un ejemplo. Ahora es posible que podáis hacer reservas para múltiples alojamientos en una única reserva, ¿vale? Dentro de un mismo proceso. Por ejemplo, si indicamos, por ejemplo, una cantidad de número de huéspedes, ¿vale? Máxima a la que tengáis asignada en los alojamientos, por ejemplo, voy a marcar este 10. Entonces, vamos a marcar, no sé si... Vale. Entonces, nos aparecen diferentes inmuebles donde podemos distribuir, ¿vale? Estos 10 inmuebles. El sistema lo contempla y lo gestiona como una única reserva, ¿vale? Pensad que esto más o menos está pensado sobre todo para grupos, para familias numerosas que quieren, pues bueno, que quieren estar dentro de una misma zona, ¿no? Y es importante que sepáis que los procesos que se deriven de la reserva, todo lo que hay detrás de esa reserva, se gestionará como una única reserva. Por ejemplo, el check-in de todos los huéspedes, en este caso, de este ejemplo de 10, se realizará todo desde una misma pantalla, una misma sesión, dentro de lo que sería el área del huésped, ¿vale? Otro de los puntos de este bloque que estamos tratando de las reservas es importante el tema de la política de cancelación y las condiciones de alquiler. Estos dos temas, primero de todo, tenemos que revisar o tener claro que los tengamos bien configurados, como siempre, en la configuración inicial, ¿vale? Para ello, bueno, pues volvemos otra vez a la configuración de empresa, ¿vale? Y aquí en el menú de la izquierda disponemos de las políticas de cancelación. Aquí tenemos las dos tarifas actuales, la estándar y la no reembolsable, a las que le podemos asignar una política de cancelación. Aquí, nada, lo importante es tener bien definidas la política de cancelación. Insisto en cada uno de los idiomas para que sepan cada uno de los posibles clientes qué repercusión puede tener esa cancelación y el porcentaje que representa la cancelación. Por ejemplo, en el caso de la no reembolsable, será un 100%, es decir, que no se retornará nada del importe pagado. Asimismo, podemos indicar si el porcentaje es solo para la parte del alquiler, es decir, solo a la parte que influye en el alquiler, o afecta a todo el coste de la reserva, incluyendo extras, gastos vinculados, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, dentro del capítulo de las cancelaciones, ¿vale? Si necesitáis cancelar una reserva, podéis hacerlo fácilmente, ¿vale? Desde aquí, desde la opción de reservas. Entráis, como estáis viendo, en las reservas, os aparece aquí arriba el botón superior con la opción de cancelación, ¿vale? Y nada, aquí debéis indicar el motivo, si tiene o no penalización a cargo del cliente y qué repercusión o qué se pagará al propietario en caso de cancelación, ¿vale? En este caso, cuando cancelemos, el alojamiento quedará otra vez disponible para las fechas de esa reserva. Si necesitáis listar todas las reservas canceladas, podéis hacerlo fácilmente desde los filtros,
volvemos otra vez a los filtros, desde los filtros que tenéis aquí en la derecha dentro del módulo de inmuebles, indicando en el campo del estado, perdona, me he ido a alojamientos, no, quería decir en reservas, en el campo del estado, quitaríamos estos, en el campo del estado, la opción de canceladas, ¿vale? Y podíais mirar filtros de fechas y luego, una vez los tenéis filtrados, incluso os los podéis descargar en un Excel o en un PDF. Bien, una vez tenemos definida la política de cancelación, debemos también indicar las condiciones del alquiler. Para ello, volvemos otra vez a la configuración, en este caso no a la configuración de empresas, sino a la configuración de la agencia, e indicamos las condiciones, aquí, e indicamos las condiciones de alquiler a cada uno de los idiomas que trabajamos. Es importante recordar que estas condiciones van a aparecer en el motor de la reserva de la web. Cuando hacemos el proceso de reservas en el cliente, en la página web, le va a aparecer ahí condiciones del alquiler y también en el área del huésped, donde incluso el cliente deberá aceptarlas, estas condiciones, para gestionar el check-in. O sea, con lo cual es importante que tengáis con las condiciones entradas en los diferentes idiomas. Dale. Ahora, si os parece, ya vamos a entrar en la gestión diaria de entradas y salidas, ¿vale? Al margen del área del huésped, que el cliente puede hacer fácilmente el check-in de todos sus datos y de sus acompañantes, ¿vale? Perdonadme, aquí tenéis el botón de condiciones de alquiler que os explicaba antes, ¿vale? Que es importante que rellenéis, ¿vale? Al margen del check-in que pueden hacer directamente desde el área del huésped, la gestión de entradas y salidas desde la agencia la podéis realizar vosotros muy fácilmente, ¿vale? Desde el apartado de gestión diaria, ¿vale? Si accedemos, ¿vale? Estamos viendo todas las entradas y salidas que hay a partir de hoy en adelante. Aunque podéis hacer con el filtro, podéis acotar a la derecha podéis acotar unas fechas en concreto. Un paréntesis que os hago es que dentro de los roles de configuración que podáis asignar a vuestros diferentes compañeros, trabajadores, colaboradores que tengáis, ¿vale? Podéis asignarle que solo gestionen la parte la gestión diaria de entradas y salidas, es decir, que solo se ocupen cuando hay mucho movimiento, que solo se ocupen de esto, de ver en qué estado está y si se ha hecho realmente la entrada y la salida. Vamos a ver un ejemplo, ahora que tenemos esta en pantalla, la de hoy, ¿vale? Justamente la de hoy, que estáis viendo aquí, 3 entradas y 3 salidas, ¿vale? Pues bien, si nos fijamos por ejemplo, en la reserva, la 0543, que es una entrada, ¿vale? Además de los principales datos de la reserva que tenemos, del alojamiento, ¿vale? En este caso el apartamento Bernardo, ¿vale? Vemos que está sucio, ¿vale? Las fechas, el nombre, bueno, en este caso no nos aparece el nombre del cliente, ¿vale? Como la de arriba, no nos aparece el nombre del cliente, pero si existiera ya algún ocupante o el propio de la reserva, nos aparecería aquí para contactar, ¿vale? Pero lo que es importante, que lo que quiero que os fijéis, es en los iconos que aparecen en la derecha, ¿vale? En la derecha, que nos indican, en este caso, de que no se ha realizado el check-in, de que no está pagada, ¿vale? Y, lógicamente, no está hecho el check-out la parte de salida, ¿vale? ¿Y esto por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque no hay ningún icono coloreado. Si yo me voy a la reserva posterior, a la de aquí abajo, ¿vale? En todo caso, aquí lo que vemos es que hay una reserva de propietario, está coloreada, ¿vale? Que está pagada y que además ya se ha hecho la entrada, ¿vale? Como veis ya está introducido aquí estos datos, ¿vale? ¿Cómo podemos realizar la entrada desde aquí? Pues muy sencillo. Nos vamos a los 3 botones
y apretamos en realizar la entrada. En realizar la entrada podemos hacer la entrada y podemos añadir pagos, como estáis viendo dentro de esta pantalla. Directamente añadiríamos los ocupantes y quedarían ya marcados, asignados aquí y, lógicamente, ¿vale? Nos aparecería directamente en el apartado de ocupantes. ¿Vale? Es así de sencillo. Importante, ahora que estoy aquí en el apartado de ocupantes, es la parte de... Es la parte, digamos, la parte de entrada de viajeros, ¿vale? Acordaros que ahora ya es de carácter obligatorio hacer esta parte de entradas, ¿vale? Dentro de lo que sería el Estado español. Dentro de la conexión de hoy de la webinar veo que hay gente de fuera, gente de Andorra y gente de otros países. Pero para el Estado español lo que es el parte de entrada de viajeros es obligatorio. Pues dentro de los ocupantes, ¿vale? Podéis generar dentro del desplegable, podéis generar el parte de entradas que fácilmente os lo enseñará, os lo creará directamente en un PDF o lo podéis enviar directamente por correo electrónico, tal como lo estáis viendo. Dentro de este módulo de ocupantes, ¿vale? También podéis generar el fichero policial, ¿vale? A través de aquí de los filtros, ¿vale? En el caso de Andorra sería para el tema del ROAC y del ROAT, y en el caso de España, pues para el resto de cuerpos de seguridad. Pues simplemente asignamos el que sí, ¿vale? Y aquí nos aparecería todo el listado necesario para hacer este fichero necesario para el cuerpo policial. Los campos que salen en color rosado es porque nos faltan estos datos. Muy bien, ahora entramos en otro capítulo que es el de la configuración de notificaciones y plantillas. Este apartado, al igual que el resto, tiene muchísimas opciones y requiere también casi otra webinar para su configuración. Como vamos muy justos de tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Para enseñaros 4 detalles para que lo veáis muy claro, ¿vale? Antes que nada, eso sí, me gustaría presentaros un pequeño diagrama de flujo histograma, ¿vale? Que hice en un post dedicado especialmente para los envíos automatizados y que más o menos lo que se propone es una serie de envíos según unas acciones que estén ocurriendo, que estén pasando en ese momento. Es decir, entra una reserva o una prerreserva o hay un check-in que tiene que pasar, qué plantillas o qué notificaciones deberían generarse en ese momento. Os aconsejo, os propongo que realmente os imprimáis y la tengáis como referencia, como si fuera una pequeña chuleta, ¿vale? Más que nada porque cuando tengáis una reserva, ver qué proceso se debería automatizar dentro de las diferentes plantillas, ¿vale? Bien, sigamos con el tema de las configuraciones de envíos automáticos, ¿vale? Como veis aquí, lo que podemos hacer es generar envíos automáticos o bien modificar uno que ya tengáis creados, como el que acabo de entrar, ¿vale? Directamente podéis crear uno o podéis generar o podéis modificar uno que tengáis creado. También disponéis de este icono de aquí arriba que os muestra la cola de emails, ¿vale? Es decir, aquí los mails que están programados para salir, ¿vale? En este caso podéis incluso también verlos desde los filtros, ¿vale? Desde los filtros podéis localizar alguno en cuestión y si habría que anular alguno en concreto, ¿vale? Pero aquí tenéis los diferentes envíos programados que hay para estas fechas. Si queréis revisar los que se han enviado y los que están en cola de proceso de envío de una reserva, ¿vale? Para ello podéis ir a la reserva, a la opción de envíos
Perdonad, tengo el filtro. Acordaros que siempre que hagáis un filtro, se os queda el filtro, digamos, guardado. Luego tenéis que limpiar el filtro para volver al origen, ¿vale? Entonces, entramos en una reserva y, perdonad, en envíos automáticos, ¿vale? Os aparecerá el listado de tanto los envíos, los enviados, digamos, los cancelados o los programados por enviar, ¿vale? Asimismo, dentro de la parte del CRM de los clientes, ¿vale? En cada uno de ellos, podéis ver todas las interacciones. Bueno, en este caso he cogido uno que no tenemos interacciones, pero, a ver, vamos a ordenar este mismo. Interacciones. Vale, perfecto. Aquí tenéis las interacciones que han habido con el cliente en todas sus reservas. O ver todas las interacciones de todos los contactos dentro del apartado interacciones. Es decir, si queréis ver todas las interacciones de todos los contactos, vais aquí en el CRM interacciones, que os aparecerán todas las diferentes interacciones que habíais tenido con todos los contactos. Como siempre, como os he explicado siempre, tenéis siempre la opción de filtrar por diferentes fechas o diferentes opciones, ¿vale? Si entramos ya en la configuración, vamos otra vez a lo que es la parte de configuración de envíos, de la del check-in. Vamos a ver un ejemplo en concreto. Vemos que en este caso se genera un aviso del check-in por parte del cliente. Es decir, que nos avisa de que ha entrado todos los datos, o sea, es una confirmación de que se han entrado todos los datos de los ocupantes dentro del área del huésped. En este caso, yo, por ejemplo, lo que podríamos hacer es asignarle que también la agencia, el contacto de la agencia, pudiera recibir una copia de este aviso. Es decir, que esta plantilla que nos coge del check-in, la plantilla del check-in, ¿vale?, la recibiéramos nosotros conforme así nos avisa de que este cliente con esta reserva ha hecho el check-in ya directamente desde el área del huésped, ¿vale? Otra notificación que podríamos, por ejemplo, configurar sería la de las reservas. Es decir, que cuando se realice una reserva, el cliente reciba todos los datos de la propia reserva, es decir, la plantilla de la reserva, que luego veremos, incluso con el enlace en el área del huésped para acabar de formalizar el pago y hacer el check-in de los ocupantes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el aviso de la reserva se genera X días antes o después de la fecha del check-in. Yo, por ejemplo, en este caso, creo que sería más oportuno escoger que la mejor opción, creo que sería que la reserva, que esta notificación se creara, se enviara, ¿vale?, en la opción, en el tipo en la opción de la reserva, de la reserva días después de confirmarla. Es decir, que cuando, y aquí además incluso le pondría 0 días, es decir, que cuando se genera una reserva, automáticamente el cliente reciba esa confirmación, ese agradecimiento, esos datos de la reserva, etcétera, etcétera. En vez de hacerlo cuando genere el check-in, lo lógico es que se genere cuando se genere la reserva. Acordaros que si cambiáis un parámetro o ponéis un parámetro del que sea, siempre debéis guardar para que se guarde todos estos cambios. Bien. Ahora entramos ya en el tema de las plantillas. En todo caso, aquí podéis jugar con el tipo de envío que hay que hacer, cuándo, antes y después, antes de un proceso, después de un proceso, ¿vale? Y aquí el tipo de plantilla. Y al final los destinatarios. Incluso le podéis poner condiciones.
si tiene que ser para, o sea, es decir, por ejemplo, yo quiero que solo hagan el check-in, no sé, ahora me pongo un ejemplo, las reservas que se hagan directas, pues bueno, pues le pongo aquí que sea directas y solo se generará esta notificación para las reservas directas, ¿vale? Esto lo que hace es que también vigiléis que si a veces nos envía un email, oye, que nos ha enviado un mail, mirar la configuración que tengáis de ese envío, que es posible, es probable que lo tengáis marcado, que tengáis marcada esa condición. Me estoy yendo de tiempo, perdonar y disculpar, de verdad, sé que os estoy robando muchísimo tiempo. Voy a ir mucho más rápido, pero no, es que tengo muchos temas más para explicaros importantes. Vamos a las plantillas. Para los que trabajáis con Net2Rent, ya sabéis que las podéis personalizar fácilmente, modificar los estilos y que podéis escoger las variables que queráis del sistema para que las pinte, digamos, dentro de la propia plantilla, dentro del propio documento, dentro del propio contenido. Por ejemplo, he recuperado el del caso anterior. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos añadir? Pues mira, en esta que es la plantilla de las reservas, ¿vale? Que incluso, perdonad, cambio de idioma, vale, aquí le estamos diciendo que puede ir al área del huésped para hacer el check-in, etcétera, etcétera. Yo veo que aquí, por ejemplo, me pone el número de la reserva, pero me faltaría el número de token. Es decir, aquella clave encriptada, es decir, esta clave que aparece en la reserva, el token, ¿vale? Que es un código que se genera encriptado de forma dinámica, ¿vale? Pues, claro, si no tiene este número no va a poder acceder. Pues aquí lo que tendríamos que hacer es poner, por ejemplo, código privado, por poner algo, o token, o encriptado, ¿vale? Y aquí, en las variables, deberíamos buscar la variable token para que nos la pintara, para que nos la mostrara la de reservas. Pues token, insertar, ¿vale? Acordaros que deberíamos hacerlo, esta misma operación, en los diferentes idiomas y que deberíamos guardar, ¿vale? Nada, antes de finalizar este punto, tan solo comentaros que las plantillas, ¿vale? Están asociadas a cada una de las acciones o módulos de Net2Rent, permitiendo su impresión o envío desde su propia área, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, aquí en los inmuebles, ¿vale? Si aprieto aquí en la derecha, me aparecerán todas las plantillas que yo tenga asociadas o relacionadas a esa, digamos, a la parte, en este caso, a la parte de los inmuebles o el módulo de los inmuebles, ¿vale? Y que desde aquí, como siempre, podéis imprimir o podéis enviarlo por correo electrónico, ¿vale? Esta asociación de plantillas con sus propios módulos, ¿vale? Las tenéis que hacer directamente desde aquí, desde el apartado. Donde pone apartado, aquí le indicáis en qué sitios debe visualizarse esta plantilla. Vale. Ahora ya entramos directamente en el último punto, que es el de la seguridad. Para mí, básicamente, de todo lo que os he explicado, es el más importante. Tened en cuenta que con la reactivación del turismo y entrada de reservas hay muchísimos casos de phishing y de suplantación de identidad. Gracias a Dios, a nosotros no nos ha tocado, al menos por la parte de Net2Rent, ¿vale? Por eso es muy importante que recomendéis siempre el pago online. Es importantísimo evitar transferencias, etcétera, buscar siempre el pago online, ya sea a través del propio TPV del motor de reservas o PayPal, ¿vale? O a través directamente también del área del huésped, que ya sabéis que desde ahí también pueden pagar, ¿vale? Para ello, nada, debéis de tenerlo configurado desde la configuración general, métodos de pago. Como veis, hay dos opciones, ¿vale? Pero sí que os quiero adelantar que estamos trabajando para que en breve tengáis más opciones, ¿vale? Para que se pueda pagar en Bizums, para que se puedan pagar pagos directos con tarjeta, ¿vale?
En el caso de las configuraciones de los pagos en línea, si tenéis dudas, aquí lo que os recomiendo es que os pongáis en contacto de soporte con nuestros técnicos, que ellos, encantados, van a ayudar a configurar este apartado. ¿Vale? Bien. Por otro lado, otro tema importante para la seguridad. Una vez formalizada la reserva, es importante que entreguéis, para mí, un contrato de alquiler donde se reflejen los datos de la reserva y donde podáis incluir, ahí es donde podéis incluir las condiciones que tiene vuestra agencia, ¿vale? Este documento incluso debería ser devuelto por el cliente, firmado y aceptando las cláusulas de este documento. Para localizar el documento, tan fácil como ir a las reservas, ¿vale? Y en la reserva, en la derecha, ¿vale? Seleccionar el contrato de reserva, ¿vale? También podríais automatizarlo, como el envío de notificaciones. En este caso, habría que crear un envío para cuando se genere la reserva, escogiendo en la plantilla, lógicamente, la del contrato de reserva. No os olvidéis también de marcar las normas de la agencia, ¿vale? Sobre todo, que también podáis permitir el cobro de la fianza desde el área del huésped. Pensad que una vez que entran los viajeros al inmueble es bastante complicado que os den un depósito, un dinero a cuenta y menos en efectivo, ¿vale? Para incluir estas normas de la agencia o activar la opción de pago de la fianza a través del área del huésped, ¿vale? Debéis de ir aquí a la configuración de la empresa, ¿vale? Y en el área del huésped, en permitir la posibilidad de posibilidad de pagar la fianza, ¿vale? O la información que queráis añadir de las normativas que pueda incluir la propia agencia. Incluso, pues, si en caso de urgencia, dónde pueden acudir, o sea, si hay algún teléfono que puedan llamar o si tienen que recoger las llaves en un sitio en concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ya llegamos al final de esta sesión. La verdad es que podríamos estar horas y horas y horas viendo las diferentes opciones que nos permite configurar y automatizar NetToRrent. Mi intención, y espero que lo haya cumplido en este webinar, es que tengáis una imagen clara de lo principal y de lo que hay que tener en cuenta en cuanto empezáis a mover, en cuanto empiezan a moverse las reservas. Igualmente, a los que ya nos conocéis, y lo hago extensivo a los que tenéis el primer contacto con nosotros, que disponéis de un fondo documental que continuamente vamos actualizando, donde explicamos con detalle todas las funcionalidades y pasos a seguir en NetToRrent, desde la configuración y uso del PMS, sincronización del channel, cómo gestionar contenidos de la página web, configuración del motor de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además tenéis unas guías rápidas que colgamos en nuestro canal oficial de YouTube, que os recomendamos que os suscribáis, ya que cuando publicamos uno nuevo, a vosotros os llega un aviso conforme podáis entrar y verlo, ¿vale? Y también, lógicamente, disponemos de nuestros canales de contacto, telefónico, mail o el sistema de tickets, ¿vale? Si os parece, terminar de compartir. Vamos otra vez a la presentación. Muy bien. Si os parece, si tenéis, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, damos paso, digamos, a la parte más de chat, de consultas. Eso sí, si son consultas muy técnicas o muy personalizadas, lo único que os pido, por favor, es que las enviéis a soporte técnico o me las enviéis a mí y luego las tratamos directamente, ¿vale? A ver, sí.